y vamos a compartir pantalla porque les quiero mostrar el material que hay, pues. ¿Mm? Mire, a ver, nosotros estamos acá y vamos a buscar, ¿no es cierto?, la unidad 3. Y en la unidad 3, aparte de las diapositivas, las guías, estos materiales que usted ya conoce, de hecho también dejamos una plantilla para los objetivos específicos, ¿se acuerda? También tenemos eso. Además, yo subí 2 videos, ¿sí? Que recomiendo mucho el video 2. Déjame. Recomiendo mucho el video 2. Ujú. Ahora sí. Eh, que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando a propósito de escritura de objetivos. ¿Mm? Eh, y además, como el guión es mío, es todo inteligencia artificial, la voz, las imágenes, están una aplicación preciosa, eh, la que descubrí, la que me permite hacer estos videos cortos de materia, me ha ayudado harto a entregar material en distintas clases que yo hago. Eh, pero tiene que ver con, van a ver los mismos ejemplos de la deserción escolar, van a ver como estas cosas que nosotros hablamos acá, po. ¿Mm? Pero porfa, échenle una miradita a los videos y agrego además que eh, la próxima semana, ¿no es cierto?, según indicaciones de la escuela, de la coordinación de la carrera, no hay clases. ¿Sabía eso, no? Sí, profesor, hoy día llegó un correo. Claro, no hay clases. Entonces lo que yo voy a dejar es un video corto de no más de 10 minutos, no más, menos, ¿m? Sobre marco metodológico, que vamos a comenzar a hablar hoy día, pero sobre marco metodológico, y voy a dejar ahí en un foro algunos puntos, digamos, eh, no es una evaluación con nota, pero es un poco para tener ahí material para hacer la dinámica. Recuerde que según los acuerdos que nosotros dejamos la semana pasada, aquí están en pantalla, ¿no es cierto? Eh, en la próxima semana se abre, digamos, la primera ventana, que es la del 17, para hacer la primera ventana de entrega de la tercera evaluación. Pero eso implica que si lo haces la próxima semana, yo voy a hacerte comentarios. ¿Se acuerdan que hablamos eso? Y la otra ventana es la del 24 y esa ya no trae comentarios porque está muy encima, no puedo hacer eh, no me da tiempo porque la fecha del examen final, la fecha de entrega, es el miércoles 1 de octubre. ¿Mm? Ya nos va quedando poquito este trimestre, ¿cierto? Así que si lo entrega el 17, que acuérdese que es la tercera evaluación, estoy hablando, es modalidad escrita, estoy retomando simplemente lo que ya acordamos la semana pasada. Eh, Va a recibir comentarios. No sé si hay alguna duda sobre eso. Y la próxima semana no hay clases, voy a dejar una cápsula y un video. Así que vamos a ponerle bueno a, ¿cómo se llama? La clase del día de hoy. No sé si hay algún comentario, queridos. Profesor, yo solamente rectificar que recibimos la nota, más no los comentarios. Perfecto. Carla, ¿me puede enviar un correo? Porque no me voy a acordar si Ya, me lo ningún dice problema. ahora. Ningún problema, yo solamente. Me envía un correo porque yo siento que es un derecho suyo tener comentarios. Gracias, No profesor. le estoy haciendo un favor, estoy cumpliendo el deber. Gracias, profesor. Ya. Semana 11. ¿M? No diga nada, no diga un chiste ordinario. Eh, la 11ª semana, mejor dicho. Eh, nosotros estamos, a ver, es algo que ya llevamos harto, ¿no es cierto? El trimestre, estamos terminando.
Pero hay algo que yo se lo he comentado que siempre me ha llamado la atención, que es algo que en el fondo nos tuvimos que hacer cargo también en módulo integración 2 que ¿cierto? Está enfocado a ayudarlo a escribir el marco metodológico. Pero el marco metodológico es una consecuencia, o sea, para poder llegar al marco metodológico hay que tener, ¿no es cierto?, fases previas en la escritura y en la formulación del problema de investigación, ¿cierto? O sea, que lo primero, valga la redundancia, hay que tener clara la formulación del problema. Entonces yo lo que empecé a ver a lo largo del trimestre, muchos de ustedes, muchos proyectos no tenían no tenían madurado, ni siquiera eh, una buena pregunta, buenos objetivos, y por eso que también los videos que están ahí en el aula virtual, en la pestaña de la unidad 3 se abocan fundamentalmente a los objetivos, ¿no? El primero desde un punto de vista bien general y el segundo, ese que es el que más se acomoda un poco al método que hemos estado tratando de explicar, es mucho más concreto y mucho más específico y es un poco lo que me voy a basar ahora. De hecho, estuvimos hablando la semana pasada a propósito del objetivo y la conexión, ¿no es cierto?, con el marco teórico. De todo esto voy a volver a repasar esto, porque es importante que quede ahí bien claro. Entonces decimos, yo lo que veo es que, y en los comentarios lo he estado haciendo, se habrá dado cuenta, ¿no es cierto?, es poco hacer como un comentario ligado como a la estructura de los objetivos, ¿no? Y la estructura general de la formulación del problema también. Acuérdense que no me voy a meter mucho acá, porque esto ya lo hemos comentado mucho, pero la formulación del problema tiene que tener o tiene que comenzar con antecedentes, luego viene la pregunta, ¿no es cierto? Y finalmente viene una justificación, eso en términos bien generales y estructurales. Los objetivos, ¿sí?, son como el eslabón final de este proceso, ¿sí? Es como el corolario, digamos, la última fase de estos procesos. Y en ese sentido, yo he entregado bastantes materiales a lo largo del trimestre. He entregado algunas guías, ¿no es cierto?, para la escritura de objetivos. Échele una mirada a esos materiales, po, ¿m? ¿No? Hemos entregado ahora videos 1 y 2 para que también tenga, ¿no es cierto?, suficientemente claro cómo se estructuran los objetivos. Y además hemos entregado también varios apuntes de clase, ¿sí? Hay harto material sobre eso, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la escritura de los objetivos, y voy a hablar del objetivo general, ¿sí?, a partir de ahí, la escritura del objetivo general, ¿sí?, la escritura del objetivo general de investigación, ¿no?, implica, estoy retomando todo, sistematizando, haciendo un resumen de de todos estos materiales ahí dispersos, ¿sí?, implica dos elementos, ¿cierto? Se lo sabe, ¿no? A esta altura, ¿sabe de qué estamos hablando? ¿Mm? ¿Tenemos claro lo que estamos hablando? Bueno, estamos diciendo, a la hora de escribir el objetivo general, ¿sí?, la escritura del objetivo general se puede realizar en función de tener claro dos ingredientes. ¿Sí? Es como si estuviésemos hablando de una receta de cocina, diríamos cómo podemos cocinar los objetivos, cómo podemos hacer unos ricos objetivos, ¿sí? Así como, ¿no es cierto? Patito Fred, ¿cómo podemos hacer unos ricos objetivos específicos o objetivo general de investigación en realidad? Bueno, la receta trae dos ingredientes, ¿sí? Dos ingredientes, no más que eso, ¿sí? Pero son ingredientes fundamentales para hacer un rico plato de objetivos. Primero, la frase declarativa. ¿Se acuerda de esto, no? La frase declarativa es una estructura, es la estructura inicial del objetivo. Es como tú comienzas el objetivo. ¿Mm? Y la frase declarativa tiene, lo hemos dicho, un verbo, que tiene
Un objeto tiene un sujeto y además tiene un contexto. Voy a dar un ejemplo. 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 ¿Sí? Y el ejemplo que yo siempre doy es el de la deserción escolar. ¿Sí? Es mi tesis de pregrado. Hace como, no, ni me quiero acordar. Fácil, más de 25 años. Yo hice mi tesis de deserción escolar. Ya. Ejemplo. Describir, describir, describir las percepciones, espérame, ya, espérenme un poquito que mi hijo me está pidiendo que le abra la puerta. Cosas de la vida, vicisitudes de la vida familiar. Espérame un minuto. Ya, vuelvo. ¿Están ahí? Sí, profesor. Ya. Decíamos, la frase declarativa. En esta, ¿no es cierto? En esta receta de cocina, de cómo hacer objetivo, un objetivo general, un buen objetivo general, hay que seguir una estructura. Y esa estructura tiene dos ingredientes, dos elementos fundamentales. Primero, la frase declarativa. La frase declarativa es el comienzo, ¿no es cierto?, del objetivo, el puntapié inicial del objetivo. Y la frase declarativa tiene todos estos componentes, el verbo, el objeto, el sujeto y el contexto. Es una frase, ¿sí?, que tiene todos estos cuatro elementos. Entonces, estoy dando el ejemplo. Quiero describir, ¿no es cierto?, las percepciones de los jóvenes desertores, ¿sí?, de la escuela rural X. Y aquí quedo con mi frase declarativa. Fíjense, esta frase efectivamente cumple con el formato, digamos, que estoy señalando. Tiene un verbo, que es describir, ¿sí?, tiene un objeto que son las percepciones. Yo voy a estudiar las percepciones. ¿Sí? Lo que voy a describir es ese objeto, las percepciones. ¿Sí? Tiene un sujeto que son los jóvenes desertores y tiene un contexto que es la escuela rural X. ¿Se fijan? O sea, la frase declarativa es, quiero hacer esto, ¿sí?, quiero realizar este verbo estudiando este objeto en este sujeto en este contexto. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, muy importante es que, bueno, y aquí les doy el dato, ¿no? Usted puede buscar la famosa taxonomía de Bloom. ¿La conoce o no? Sí, profesor, y usted la compartió también. Ah, perfecto. Buenísimo. Y muy importante entender que el verbo comienza todo con el verbo. ¿Sí? Comienza todo con el verbo. ¿Sí? Y el verbo implica el nivel de la investigación. El verbo, ¿sí? ¿Sí?, te lleva al nivel de investigación. Acuérdate que habíamos hablado de esto, el nivel de investigación. Hay investigaciones de distintos niveles, ¿sí? Hay investigaciones que son descriptivas, entonces vamos a usar descriptivas, ¿sí? Entonces vamos a usar verbos como, ¿no es cierto?, describir, ¿sí?, caracterizar, ¿sí?, etcétera, ¿sí? Hay
investigaciones que son correlacionales. Entonces vamos a decir, vamos a establecer una relación, vamos a relacionar, ¿sí? Vamos a asociar, ¿sí? Etcétera. ¿Cachai? Vamos a asociar esto con esto otro, vamos a relacionar esto con esto otro, ¿sí? Vamos a relacionar el trabajo infantil con la deserción escolar y eso implica que mi investigación va a ser correlacional. Hay investigaciones que son explicativas, ¿cierto? Y ahí los verbos se ocupan verbos, ¿no? Ligados a explicar, ¿sí? Obviamente, ¿cachai? O analizar el impacto, analizar el efecto, ¿no? Se puede ocupar también ese tipo de palabras, impacto, efecto, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Hay investigaciones que son cualitativas, que son interpretativas. ¿Mm? Entonces yo digo comprender. ¿Sí? Pero fíjate, el verbo implica, te lleva al nivel de la investigación. Entonces, mucho ojo con el verbo. Ahora, ya hemos dicho, hay una frase declarativa, ¿sí? Hay una frase declarativa que es el primer ingrediente de la investigación. ¿Mm? El primer ingrediente del objetivo a la hora de escribir el objetivo general de investigación. Dicho de otra manera, la escritura del objetivo general implica dos elementos. Uno, la frase declarativa. ¿Y cuál es la segunda o el segundo ingrediente, el segundo elemento? ¿Sí? Los ejes temáticos. Lo hablamos esto, ¿se acuerdan? Ejes temáticos, que también le hemos llamado resultados esperados. ¿Sí? También les podemos llamar, ¿no es cierto?, alcances, ¿sí? Alcances analíticos. ¿Bien? ¿Qué son los ejes temáticos? Este es el segundo elemento del objetivo. Es tan importante como la frase declarativa, ¿sí? ¿Qué son los ejes temáticos? Los ejes temáticos, ¿sí? Lo podríamos de alguna manera definir como los ejes que ayudan a tematizar el objeto de la investigación, de la investigación, ¿sí? ¿Cuál es mi objeto en esta investigación? Las percepciones, ¿sí? Si yo ya lo dije, ¿no es cierto?, en este ejemplo, quiero, en el fondo, estudiar esto, las percepciones. ¿Mm? Entonces tengo, ¿no es cierto?, que mi objeto son las percepciones. Las percepciones de un sujeto, es decir, las percepciones de los jóvenes de sectores en un contexto. ¿Sí? La escuelita rural X. Ok, mi objeto son las percepciones. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero estudiar. ¿Sí? El objeto es lo que yo voy a estudiar. Lo voy a colocar acá. El objeto, ¿sí?, es lo que metodológicamente también se conoce como variable dependiente, es lo que tú estudias, es lo que voy a estudiar. Alguien me preguntará, ¿qué voy a estudiar? Las percepciones. ¿Mm? ¿Ok? Oye, ¿tu estudio sobre qué es? Sobre las percepciones. ¿Qué? Sobre las percepciones de los jóvenes escolares, de sectores escolares. Ya, ok. Entonces tengo que estos ejes temáticos ayudan a, valga la redundancia, como su nombre lo indica, a tematizar el objeto. O sea, las percepciones hay que tematizarlas. ¿Cachai? A las percepciones, al objeto hay que tematizarlo. Entonces voy a decir, a las percepciones, ¿sí?, percepciones hay que tematizarlas, ¿sí? Hay que ponerles temas, porque en realidad si yo me voy así como así y sin especificar qué tipo de percepciones voy a estudiar, en efecto yo podría estudiar cualquier tipo de percepción, la percepción que el chiquillo, ¿no es cierto?, tiene sobre el partido Colo-Colo, sobre el partido de la U, o sobre el 18 de septiembre, el carrete del 18 de septiembre,
o sobre el concierto de Daddy Yankee o de no sé quién, sobre cualquier cosa. Las percepciones dan para todo. Entonces yo tengo que tematizar, ¿sí? Entonces tengo que encontrar ejes que tematicen, ¿sí? Al objeto. Ejemplo, que son los ejemplos que yo he dado todo el rato. Ejemplo, ¿sí? Primero, percepciones, percepciones, ¿sí? Sobre motivaciones por el estudio. Ahí podría tener un primer eje temático. Segundo, percepciones sobre relaciones entre pares. Tengo un segundo eje temático. Tercero, percepciones, ¿sí? Sobre las expectativas laborales a futuro. Y tengo un tercer eje temático. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, ¿sí? Lo que se hace es juntar la frase declarativa, ¿sí? Con los ejes temáticos y escribir una única frase que junte, que fusione todas estas cuestiones, ¿sí? Estos dos ingredientes, ¿sí? Ojo también, ojo, los ejes temáticos no vienen de la nada, pues, no salen, ¿no es cierto?, de cualquier cosa, no se te ocurren porque sí, ¿sí? No se te aparecen en un sueño, ¿sí? No surgen de una volada, de un carrete, no, pues. Los ejes temáticos vienen de los antecedentes, en primer lugar, vienen de los antecedentes de investigación. ¿Eh? No es algo como que, oh, se me ocurrió, oye, me voy a sentar a pensar, a imaginar algunos ejes. ¿Mm? No, esos vienen de los antecedentes. Los antecedentes te van mostrando también esos ejes temáticos. ¿Sí? Y el resultado final, ¿sí? Sería algo así como, voy a describir, ¿sí? Voy a describir las percepciones de quién, de los jóvenes desertores, ¿sí? ¿De dónde? De la escuela rural X, ¿sí? En relación, y aquí vienen los ejes temáticos, con la motivación por el estudio, ¿sí? Las relaciones con los pares, ¿sí? Con sus pares, con otros jóvenes, ¿sí? Y las expectativas laborales del futuro. Laborales a futuro. ¿Me explico? Profesor. Sí, sí. ¿Están ahí? ¿Se quedaron dormidos? No, estamos acá. Yo al menos estoy acá, profesor. Acá, profe, también. Por acá también, Gracias. profesor. Ya. No los he perdido todavía. Algunos que están, ya, perfecto. Te veo, ¿no? Mira, acá el resultado final, el objetivo general, tiene una primera parte, que es la frase declarativa, la voy a encerrar, que está acá. ¿Cachai? Luego, lo que yo hice fue agarrar esa frase declarativa más, ¿sí? Y escribí, ¿no es cierto?, la frase con los ejes. ¿Cachai? Entonces, si pudiese uno colocar una fórmula? La fórmula del objetivo general, ¿sí? Es verbo más objeto más sujeto más contexto, ya hasta ahí llega la frase declarativa y ahora le agregamos, ¿sí? Ejes temáticos. Ahí tenemos toda la fórmula que resume la escritura
de un objetivo general de investigación. Eso en primer lugar. Un objetivo general de investigación engloba todos estos elementos ligados al verbo, al objeto, al sujeto, al contexto, más la tematicidad, más los ejes temáticos, los resultados esperados, los alcances que yo quiero obtener. ¿Sí? Nótese, lo repito, ¿sí? Subrayo, los ejes temáticos tematizan al objeto. ¿Sí? Es decir, estos tres ejes temáticos que yo encontré, la motivación, la relación entre pares y la expectativa de futuro, tematizan ¿qué cosa? Tematizan las percepciones, porque ese es mi objeto. ¿Sí? El objeto, el núcleo duro, ¿sí? Y los ejes temáticos son los que giran alrededor de este núcleo duro, ¿no es cierto? Dándole, tematizando fundamentalmente, cuando yo ya haga mi investigación, tematizando los hallazgos, ¿cachai? Entonces los hallazgos no va a ser sobre cualquier tipo de percepción, como digo yo, ¿no es cierto? No va a ser sobre el carrete del 18 de septiembre, sobre el partido de fútbol, sino que va a ser fundamentalmente sobre estos tres ejes temáticos que yo ya he identificado. ¿Ya? Ahora bien, aquí viene un nuevo paso. El paso siguiente, porque ya tenemos entonces listo el objetivo general, ¿sí? Con esta fórmula tenemos el objetivo general, ¿sí? El paso siguiente es transformar los ejes temáticos, ¿sí? En objetivos específicos de investigación. Y lo voy a decir así, y esto aparece en el video, ¿sí? En el video 2 sobre todo, ¿sí? Cada eje temático es un objetivo específico. O sea, que lo que yo tengo que hacer es a este eje temático, ¿no es cierto?, traducirlo, transformarlo en una frase que sea mi objetivo específico, en una frase analítica que sea mi objetivo específico de investigación. Entonces, por ejemplo, voy a tener un primer objetivo específico que será estudiar las percepciones de los jóvenes desertores en función de la motivación por el estudio. De ahí tengo un objetivo específico listo. ¿Sí? Un segundo objetivo específico que tiene que ver con el eje de la relación entre pares. ¿Sí? Voy a decir, quiero analizar, ¿no es cierto?, las percepciones de los jóvenes desertores en función de sus relaciones entre pares. ¿Cachai? Y así sucesivamente. Me voy explicando, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor, se entiende. Ojalá nos Perfecto. quede ¿Viste que es bien? parecido. ¿Cómo? Ojalá que nos queden parecido, le digo. Cada proyecto en sí mismo es un universo. Esto es una fórmula más o menos estándar que yo he ido como, digamos, ordenando con los años, pero también es cierto, ¿sí? Si bien es cierto que hay una receta de cocina, no todos los platos quedan iguales. Hay una receta de cocina para hacer pastel de choclo, pero no todos los pasteles de choclo son iguales. Cuando depende de cada proyecto en sí mismo es un universo. ¿Sí? Por eso que es importante el tema también de los comentarios que alguien te pueda hacer. ¿Mm? ¿Ya? Porque tú puedes aplicar esta fórmula, pero si no tenéis como una visión más objetiva y sobre todo si es primera vez que tú haces un proyecto, claro, necesitas ahí una mirada externa como que te haga este análisis. Ya. Segundo paso, el tema del marco teórico. ¿Sí? Nosotros también estuvimos hablando la semana pasada sobre el tema del marco teórico. ¿Y qué decíamos? ¿Qué decíamos? Cuéntenme ustedes, ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos sobre el marco teórico? Lo dije la semana pasada. ¿Qué decíamos sobre el marco teórico? ¿Aló? Pero en cuanto a qué, profesora, ¿qué es el marco teórico? ¿Cómo se organiza un marco teórico, querida? Porque lo que yo podría empezar a decir, querida, ¿no es cierto? Es que un marco teórico no es una colección, ¿sí?, de conceptos. No es que tú dirías un concepto, después otro, después otro, después otro. ¿Sí? De manera
inorgánica, de manera desorganizada, ¿cachai? No es simplemente una colección de conceptos, no es un listado de conceptos. Tampoco, ¿sí? No es tampoco, ¿sí?, un fichero bibliográfico, que eso es un error, pero muy común. ¿Mm? ¿Sí? Se ponen a armar un marco teórico así como un resumen tras otro, ¿cachai? No es un listado de resúmenes, ¿no? No es un listado de resúmenes. ¿Sí? Que ese es el error, es como un fichero bibliográfico, así como leo un paper, leo un artículo, lo resumo y lo tiro al marco teórico. Después leo otro y lo tiro al marco teórico. Y no hay ninguna organización de eso. No está organizado. Es simplemente, ¿sí?, uno tras otro, ¿eh?, de manera así brutal. ¿Mm? No, pues tiene que haber una organización. ¿Sí? No es una colección de conceptos, no es un fichero bibliográfico, no es un listado de resúmenes, ¿sí?, no es un diccionario. Yo he visto casos, ¿sí?, de marcos teóricos de pregrado donde colocan los conceptos, lo definen uno tras otro y lo colocan, lo organizan según un orden alfabético. No es eso. No es ni un diccionario ni una enciclopedia. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se organiza? La pregunta acá fundamental, queridas, queridos, ¿sí?, es cómo organizamos el marco teórico. Y esa es la pregunta que yo me hago, ¿eh?, porque la semana pasada lo estuvimos hablando. ¿Cómo se organiza un marco teórico? ¿Cómo se organiza el marco teórico? ¿Cómo creen ustedes que se organizan? Se hace un orden, o sea, hay que ordenar el gallinero, es como hacer aseo, ¿cachai? Hay que organizar las cosas. ¿Cómo lo organizamos? ¿Eh? Temáticamente, pues. ¿Cachai? Temáticamente, vamos a decir eso, ¿ya?, para no hacerla tan larga. ¿Ya? Los conceptos, ¿sí? Ahí, los conceptos, ¿sí?, hay que organizarlos temáticamente. Lo voy a decir de otra manera. Los puedo organizar, los conceptos, los puedo organizar, ¿según qué? Según mis ejes temáticos, po. Ahí está, po. Ahí está todo. ¿Sí? Tú escuchaste una y otra vez a tus profes, a tus profesores, a tus profesoras de metodología decirte: los objetivos de investigación son el centro, son la columna vertebral de la investigación. Yo mismo les he hecho comentarios sobre los objetivos de investigación. ¿Se ha dado cuenta, no? En una gran cantidad de casos, como que vuelvo ahí, siempre, ¿no? Porque si hay algo con lo cual yo quiero que ustedes terminen este curso, este humilde curso, es básicamente, al menos, teniendo una columna vertebral, ¿sí?, organizada. Y organizada fundamentalmente entonces a los objetivos de investigación. Entendiendo que los objetivos de investigación son ejes temáticos, los objetivos de investigación y sobre todo los objetivos específicos de investigación, ¿sí?, ¿sí?, se pueden transformar, ¿sí?, en subcapítulos dentro del marco teórico. ¿Cachai? Ejemplo. Estoy con mis ejes. Mi eje, acuérdate, ¿sí?, los ejes que yo tengo son motivación, ¿sí?, relación con los pares, motivación por el estudio, relación con pares, ¿sí?, y expectativa a futuro. Expectativas. ¿Sí? Motivación, relación con pares y expectativas, ¿cachai? Motivación por el estudio, relación con los demás, con los otros jóvenes, con los compañeros, y expectativas laborales, ¿no es cierto?, a mediano o largo plazo. Ok, entonces yo con estos ejes, ¿sí?, puedo organizar un marco teórico.
¿sí? Un marco teórico. ¿Y cómo lo puedo organizar? Bueno, voy a tener, por ejemplo, un primer capítulo, un primer subcapítulo, un primer acápite al interior de mi marco teórico, donde yo voy a tematizar la motivación por el estudio. Y yo les decía la semana pasada, esto es como armar un mueble, donde el primer cajón, ¿cierto? Yo lo voy a abrir y voy a guardar conceptos ligados a la motivación por el estudio. ¿Cachai? Entonces voy a agarrar enfoques desde la psicología cognitiva, como hay, por ejemplo, la psicología cognitiva tiene un vínculo, ha hecho aportes significativos a las ciencias de la educación, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay toda una línea, todo un enfoque que yo puedo usar, ¿no? Puedo meter psicología cognitiva, incluso cognitiva conductual, eh, metodologías de estudio, prácticas pedagógicas que ayuden a la motivación por el estudio, bla, 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 bla. Lo que guardo acá, guardo conceptos, ¿sí? En este cajón de la motivación por el estudio, en este primer subcapítulo ligado a este tema, ¿no es cierto? Yo guardo conceptos, guardo enfoques teóricos, guardo perspectivas, ¿no es cierto? Guardo autores, guardo todo lo que sea, ¿no es cierto? Bibliografía, ¿sí? Ideas. En el segundo caso, voy a abrir el segundo cajón y tengo las interacciones, ¿cachai? Las relaciones con los pares. Y puedo agarrar, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, puedo agarrar un poquito de Mead, de Goffman, de la psicología social norteamericana, de lo que sea, ¿sí? Y guardo conceptos. Guardo conceptos relativos a ese tema, al tema de las interacciones. Y en tercer lugar, acápite en el interior de mi marco teórico, donde voy a guardar conceptos sobre las expectativas a futuro. ¿Me explico, no? Así se organiza un marco teórico. Entonces vuelvo con lo que te decía tu profe de metodología. Los objetivos de investigación son la columna vertebral de tu proyecto. Sí, pues. Parece un meme, pero es verdad. ¿Sí? Es un meme porque se ha repetido tanto que en el fondo se ha vaciado de sentido, pero es verdad a la hora de escribir, ¿no es cierto?, de organizar temáticamente los conceptos, organízalo en función de tus ejes temáticos. Y esos ejes temáticos tributan a tus objetivos específicos de investigación. O sea, hay una coherencia entre el objetivo específico de investigación y tu marco teórico. ¿Cachai? Tú le vas a dar teoría, un fundamento teórico a tus ejes. En el marco teórico tú le vas a dar un fundamento teórico a esos ejes que empezaste a encontrar en los antecedentes. Fíjate, todo esto está relacionado, es una columna, ¿no? Es un puente que se cruza. ¿Mm? ¿Sí? Me voy explicando, ¿no? ¿Se va entendiendo? No sé si hay alguna pregunta. Preguntas, consultas, comentarios. No, por mi parte, profesor, creo que ha explicado muy bien punto por punto, así que yo creo que estamos como para poder organizar esta parte que es también fundamental, porque quede coherente el marco teórico, que quede decente, que quede ordenado, que sea explicativo con respecto a lo que buscamos fundamentar, que es el objetivo. Claro. Y esto, un buen punto. Y esto, digamos, también habría que incluir, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Un subcapítulo aparte para el objeto. El objeto también tiene que ser fundamentado, en este caso, las percepciones. También tienen que, o sea, tienes que darle un fundamento teórico a tus percepciones, a tu objeto y a tus ejes. Lo voy a escribir así. Dar, ¿no es cierto? Hay que dar el trabajo del marco teórico. El marco teórico cumple una función. ¿Sí? El marco teórico, ¿sí?, cumple la función de darle un fundamento teórico, un fundamento teórico, ¿sí?,
a tu objeto, en este caso, en el caso mío, ¿no es cierto?, a las percepciones. Entonces voy a tener que hablar teóricamente de mi objeto, de las percepciones, ¿sí? Y a los ejes, que en mi caso, ¿no es cierto?, son motivación, ¿sí? Interacciones, ¿sí? Y expectativas. ¿Cachai? Y ahí ya tengo tematizado todo. Entonces tendría 4, en mi caso, en este ejemplo, tendría 4 subcapítulos el marco teórico. ¿Cachai? Y me quito el dilema, el problema de cómo voy a organizar esta cuestión, esta colección, este tsunami de conceptos que tengo. Bueno, ármate un mueble, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde existan diferentes cajones temáticos, ¿sí? Con tu objeto y tu eje temático. Y abres cada cajón y vais guardando conceptos y vais cerrando el cajón. Abre el segundo cajón, guardas conceptos y cierras el cajón. Y así con los otros. ¿Mm? Pero es importante organizar, tener un orden, ¿sí? Un mueble, como digo yo, para esto. Ya. Tenemos entonces formulación del problema, ¿cachai? Formulación del problema. 2, marco teórico. Y 3, ¿voy a alcanzar o no? Sí, creo que sí. Marco metodológico. Súper importante. ¿Mm? La próxima semana voy a dejar un video para el marco metodológico, exclusivamente para el marco metodológico. ¿Ya? Y ahora voy a hacer una explicación bien general, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el marco metodológico? La estructura del marco metodológico, ¿sí? Posee, esto es lo que estamos diciendo, posee los siguientes componentes. Uno, instrumentos. Tienes que, en el fondo, ¿sí? Tienes que, en el fondo, tener, ¿no es cierto?, un acápite sobre instrumentos de recolección de datos. Perfecto. Ya. Ok, primer elemento del marco metodológico. Un instrumento de recolección de datos. Segundo elemento del marco metodológico. Tienes que tener clara la muestra, tienes que hablar algo sobre la muestra. ¿Sí? Tercero, tienes que hablar sobre técnicas de análisis. Técnicas de análisis de datos, que no es lo mismo que el instrumento, ¿sí? Hay una cosa que se llama instrumento y hay otra cosa que se llama técnica. ¿Sí? La forma como tú vas a analizar y otra cosa es la forma como tú vas a producir el dato. El instrumento produce datos. ¿Sí? Partamos como de lo más lógico. La muestra, ¿sí?, habla sobre seres humanos. ¿Sí? El instrumento, ¿sí?, habla sobre las herramientas para producir data. ¿Sí? Eso es un instrumento, una encuesta, por ejemplo, ¿sí?, una entrevista semiestructurada. ¿Sí? Son herramientas para producir data quali, data quanti, que tú se le aplicas a los seres humanos. ¿Sí? Son herramientas, ¿sí?, para producir datos quali, quanti, ¿sí?, que se las aplicamos a las personas. Se las aplicamos a la muestra. Perfecto. Y en tercer lugar tenemos las técnicas de datos. Y las técnicas de datos es cómo se analizan esos datos. Eso tiene que ver. No es cómo ya producirlo, porque es un problema del instrumento, sino qué técnicas analíticas yo voy a usar. ¿Sí? Por ejemplo, el instrumento puede ser una encuesta y la técnica puede ser el chi cuadrado, o la regresión, o el ANOVA, o la T-Student, o lo que sea.
¿sí? Por ejemplo, en el caso más cualitativo, mi entrevista puede ser mi instrumento, ¿sí? Y el análisis de contenido o la ground theory puede ser mi técnica. ¿Mm? Ok, ya. Entonces tengo técnicas que en el fondo es cómo, o sea, responden a la idea de la forma, lo voy a decir así, en que se analizan, ah, se analizan los datos. ¿Sí? Y en cuarto lugar vienen los aspectos éticos. Y estos son los cuatro componentes en general de todo marco metodológico. En general, estoy hablando así como en general. ¿Mm? No sé si hay alguna duda hasta ahora. Yo, profesor, con respecto a los instrumentos de recolección de datos, cuando nosotros elaboramos uno, por ejemplo, una entrevista en profundidad, no sé, Sí, eso también, ese instrumento, la construcción de ese instrumento también tiene que tener coherencia con el marco teórico. Supongo es porque ahí están las cierto, definiciones de cada uno de los conceptos que vamos a es abordar. cierto, es Ya. cierto, Carla, pero te encuentro toda la razón. Agrego, agrego también, debe ser coherente con los ejes temáticos, con los objetivos de investigación. Y esto es muy importante lo que tú dices, porque aquí lo voy a decir de la siguiente manera. En el caso de los instrumentos, en el caso de los instrumentos, ¿sí? Es muy importante lo que tú dijiste. No se trata simplemente porque es algo que siempre ocurre, ¿no? Que me dicen voy a aplicar entrevistas semiestructuradas y empiezan. La entrevista semiestructurada es una pauta de conversación y empiezan como a definir el instrumento. No, no hay que, o sea, no digo que no hay que hacerlo, sí. O por ejemplo, ya, vamos a usar una encuesta. La encuesta es, empiezan como a hacer la definición de manual, ¿no? De manual de metodología. ¿Cachai? Y el evaluador, porque tú le estás vendiendo un proyecto a alguien te está evaluando esto. ¿Sí? El evaluador sabe de esto, sabe lo que es una encuesta, sabe lo que es un focus group, sabe lo que es una entrevista semiestructurada. Entonces, no es necesario solamente, uno no se queda solamente con la definición del instrumento. Lo que hay que hacer, ¿sí? Es justificar el instrumento. Hay que justificar el instrumento. Es decir, hay que señalar, hay que decir qué objetivo de investigación se resuelve con los datos que mi instrumento produce. ¿Cachai? ¿Sí? Esto es importante. Hay que decir qué objetivo de investigación se resuelve, ¿sí? Con los datos producidos por tal o cual instrumento. Entonces, no es simplemente una definición de manual. ¿No? Voy a usar entrevistas semiestructuradas. Según el manual de Juanito Pérez o de Perico Los Palotes, ¿sí? La entrevista semiestructurada está, y empecé como a repetir la definición del manual. ¿Sí? No, eso no es suficiente. Lo que hay que hacer es decir, mira, al aplicar la entrevista semiestructurada, yo voy a producir datos que van a resolver este objetivo específico de investigación. Ya, y ahora la pregunta que hace Carla, que es súper importante. Los instrumentos, ¿sí? Se estructuran, se organizan, ¿no? Se estructuran, ¿sí? En función de los ejes temáticos. Es cierto, del marco teórico, pero es que el marco teórico viene de los ejes temáticos, y en el fondo estamos diciendo lo mismo. Hay una coherencia ahí, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer, lo voy a decir así, lo que hay que hacer son dos cosas en este ítem. Digamos, en todo proyecto general, ¿sí? Lo que hay que hacer son dos cosas. Uno, ¿sí? Justificar el instrumento, ya lo dije. Y dos, ¿sí? Hay que explicar
¿sí? ¿Cómo va a estar estructurado el instrumento? No estoy diciendo, con esto no estoy diciendo, queridas, queridos, no estoy diciendo que usted tiene que colocar su instrumento en el proyecto, ¿sí? No es necesario, pero sí tienes que decir, por ejemplo, que mi pauta de entrevista a los jóvenes desertores va a estar estructurada en función de motivación, interacción y expectativa futuro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar estructurado el instrumento? ¿Ya? Y lo vamos a colocar acá entre paréntesis. Según ejes temáticos. No sé si me voy explicando. No sé si se va entendiendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Yo, disculpe, profesor, otra pregunta. Con respecto a los mismos ejes temáticos que vamos a definir en el marco teórico, de ahí Ya. saldrían, por ejemplo, la definición de variables que considerarían los instrumentos para la medición. Claro, la operacionalización, por ejemplo, lo que se llama operacionalizar. Hemos hablado de la operacionalización a propósito de eso, ¿no, Carla? ¿Alguien se acuerda que si hemos hablado de eso? Yo no ¿Qué lo es recuerdo, profesor. operacionalizar? Esto es muy cuántico, la pregunta de Carla, pero puede servir también para pensar, digamos, en esto. Mire, déjenme buscar algo. Vamos a buscar por Google. Yo hice en un momento, de hecho, me carga, no quiero, a ver, voy a buscar acá, no quiero, pero como ya lo hice, revista CEPAL, la revista de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Es esto, ¿no? Esta es, pues, ya. Ya, pues, este es un artículo mío en esta revista, igual es importante esta revista, es uno de mis artículos como más famosos, más exitosos. Eh, ya, yo hice acá, bueno, lo hicimos con un colega, con mi compadre. Mi compadre es el mejor sociólogo del trabajo de Chile, por lejos. Hasta en Julián, para que lo tengan en cuenta. Él es una bestia. Estamos hablando de un nivel, de otro nivel. Y lo que hicimos nosotros fue medir cuantitativamente, porque esto es un estudio cuanti, ¿no? Si te fijáis, acá hay mucho dato. Ya. Bueno, lo que nosotros hicimos fue estudiar una cuestión que no había sido estudiada y no había sido medida, que es la precariedad laboral. ¿Eh? Se habla mucho de la precariedad laboral, bla, 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 pero nadie había medido la precariedad laboral, nadie había, digamos, hecho un ejercicio más cuantitativo. Esto es un estudio viejo, esto ya nosotros lo publicamos el 2019, ya te diría que necesita una revisión este estudio. Pero fuimos los primeros en Chile, de hecho hemos sido los primeros en América Latina en medir esta cuestión. ¿Ya? Y bueno, la precariedad laboral es un concepto abstracto, ¿sí? No es algo así como que tú vayas a preguntarle en una encuesta, ¿usted es precario o no es precario? Pues no tiene sentido. En realidad es un concepto bien multidimensional, como muchos de los conceptos que ustedes en psicología estudian. ¿Sí? Esto yo sé que no es psicología, esto es sociología del trabajo, economía laboral, pero esa es la línea más o menos que yo tengo. ¿Mm? Pero, ¿sí? Fíjate, acá hay una operacionalización. Es lo que te quiero mostrar. ¿Cachai? Acá lo que estamos haciendo es operacionalizar un concepto que es multidimensional, que es la precariedad laboral. Y esto tiene que ver con toda la discusión bibliográfica, teórica, que puedes ir recogiendo, que no voy a detener en eso. Pero nosotros establecimos 5 dimensiones teóricas de la precariedad. ¿Sí? 5. Uno, el tema de la inestabilidad, que tiene que ver con la ausencia de contrato, ¿sí? Con la temporalidad de contrato. Hay contratos de larga duración, ¿no es cierto? Hay contratos indefinidos y hay contratos definidos, ¿cachai? Hay contratos temporales que te dan por un tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una dimensión que tiene que ver con el grado de estabilidad de tu trabajo, ¿sí? Hay una segunda dimensión que tiene que ver con la seguridad, que la relación contractual a veces, claro, te da un componente ligado a la cobertura de salud y previsión. También tú puedes medir la precariedad si es que efectivamente tú no tienes previsión, ¿cachai? O no tienes seguridad, digamos, social o previsión, ¿sí? Previsión, ¿no es cierto?
por un lado, y seguridad, ¿no es cierto?, cobertura en salud, ISAPRE, FONASA, etcétera, por otro. ¿Mm? Hay muchos trabajadores por cuenta propia que, claro, no cotizan, ¿cachai? En FONASA, cuando tú tenías un empleador con contrato de trabajo, que te da un contrato de trabajo, sobre todo indefinido, él cotiza en el sistema previsional y él te paga, ¿cachai? El sistema de salud, ya sea ISAPRE o FONASA, ¿cachai? Entonces, ahí también hay una segunda dimensión de precariedad. El tercero, recién, el de la insuficiencia, que es la plata, aparece, la dejamos como en tercer lugar, fíjate, ¿sí? Porque tú podés tener plata, ¿cachai? Pero igual, ¿no? Si tú podés ganar, no sé, 3 palos, 4 palos, 5 palos, pero si no tienes cobertura de salud, no tienes previsión, no tienes contrato, bueno, también tienes una dimensión de precariedad ahí, ¿cachai? Presente, ¿sí? Entonces, claro, vemos el tema de la plata y no lo reducimos a la plata. Tenemos ligado a la accidentabilidad, ¿cachai? De ciertas condiciones. Hay actividades laborales, por ejemplo, qué sé yo, la construcción es una rama donde existen mucha accidentabilidad laboral, ¿sí? Los viejos se caen, ¿cachai? De un edificio y muchos sufren graves accidentes, ¿no? La actividad silvícola en el sur, o sea, la maderera, estar cortando, ¿cachai? Con motosierra, los árboles, eso también tiene graves consecuencias. Entonces, hay ramas y hay actividades que son más propensas a la accidentabilidad. En un banco no pasa nada, ¿cachai? A lo más que te puede pasar es que fuiste, ¿no es cierto?, y te resbalaste en el pasillo, listo. No te pasa mucho. Eh, y por último, el tema que llamamos cronopiedad, ¿sí? Era la cantidad de horas a la semana, de que trabaja mucho y qué sé yo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Fuimos desagregando, si te fijas, el concepto de precariedad en distintas dimensiones, y esa desagregación primero se llama operacionalizar, ¿no? Tú tienes un concepto amplio, abstracto, ¿cachai? Y lo vas desagregando en dimensiones más manejables. ¿Para qué? Para terminar encontrando indicadores, que son preguntas en este caso de la encuesta CACEN, en este caso. Son preguntas concretas de la encuesta, que en su conjunto, este set, esta batería de preguntas, dan cuenta de este componente o esta dimensión de precariedad. No sé si me voy explicando. ¿Sí? Por ejemplo, este conjunto de preguntas de la CACEN, ¿sí?, da cuenta de esta dimensión de la precariedad. Entonces, en un instrumento cualitativo es más o menos lo mismo. Tú vas a tener una serie de preguntas que están tematizadas, ¿no es cierto?, que tributan a una dimensión de tu constructo. ¿Sí? ¿Has escuchado ese nombre, no? Constructo. En psicología se usa mucho. ¿Sí? Por ejemplo, el burnout es un constructo multidimensional. ¿Sí? Eh, Implica estrés, implica autoimagen, implica una serie de dimensiones. ¿Cachai? Bueno, y en psicología están todo el rato hablando de conceptos abstractos porque no son directamente observables. El burnout no es algo directamente observable ni es algo que se pueda abarcar con una sola pregunta. Va a tener que hacer varias preguntas, ¿no es cierto?, de distintos temas para poder llegar, ¿sí?, al concepto abstracto. Operacionalizar significa, básicamente, ¿sí?, ir desde lo más abstracto, ¿sí?, que es el concepto en la idea general, desagregarlo y encontrar un indicador, que en el fondo es una pregunta. ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, profesor. Eso a propósito de su pregunta, querida. Déjame borrar todo esto acá. Ya, pues. Súper importante entonces esto que estábamos diciendo a propósito de cómo va a estar estructurado el instrumento. El instrumento tiene que, si tú vas a estudiar las percepciones de los jóvenes sectores, claro, ahí ya tengo los ejes temáticos, ya implican una desagregación, porque digo, bueno, primer eje, motivación por el estudio. Segundo eje, percepciones sobre la interacción entre pares. Y en tercer eje, ¿no es cierto?, las percepciones sobre la expectativa a futuro. Ese constructo de las percepciones, que no es algo que yo vaya a observar directamente, ni que vaya a abarcar con una única pregunta, en realidad tengo que, como es multidimensional,
y a un concepto abstracto, lo tengo que desagregar en dimensiones, ¿cachai? Y esas dimensiones tienen que tributar a una serie de preguntas concretas. ¿Sí? Y esto lo tienes que explicar, no lo tienes que hacer, no tienes que mostrar el instrumento, pero tienes que decir, ¿sí? Explicar que tu instrumento, quanti, quali, lo que sea, ¿sí? Va a estar estructurado, ¿sí? Según estos umbrales o ejes temáticos, alcance analítico que tú estás definiendo ya en tu objetivo general de investigación y ya le has dado, ¿no es cierto?, un barniz teórico en tu marco teórico y ahora, ¿no es cierto?, nuevamente aparece a la hora de explicar este primer ítem que son los instrumentos. Nuevamente la importancia del objetivo específico y del objetivo de investigación, ¿te das cuenta? Cuando el profe te decía el objetivo es la columna vertebral, es la columna vertebral. No, ¿sí? No sé si hay algún comentario, querías. Ya, vamos con la... Ah, muy importante, tenemos tiempo, nos queda poquito. Muy importante, esto es solamente un tip, no es para que lo coloquen en los proyectos, pero ojo, queridos, queridas, hay preguntas y preguntas, sobre todo pensando en las preguntas cualitativas. ¿Okay? Hay preguntas, ¿sí? En estas pautas de entrevista que tú puedas estar pensando, ¿sí? Hay preguntas que son, que vamos a llamar acá, descriptivas. No en el sentido del nivel de investigación descriptivo. Voy a ocupar el mismo significante con otro significado, ¿ya? No estoy hablando del nivel de investigación descriptivo. Estoy diciendo que son descriptivas en el fondo porque apuntan a que el actor te vaya narrando, te vaya estableciendo una narración, ¿sí? De hechos, de sucesos, de acontecimientos. Voy a dar un ejemplo. De anécdotas. Anécdotas. Voy a dar un ejemplo. ¿Cachai? Por ejemplo, si tú me preguntáis, o le preguntamos, ya vamos a ir con el ejemplo de los jóvenes de sectores. Yo le pregunto, oye, ¿y qué hacías en el día a día? ¿Cuál era tu día a día? Ah, entonces el cabro te dice, no, yo en la mañana hacía un pan con mantequilla, me tomaba un café, o a veces ni siquiera desayunaba, me iba al colegio, resulta que llegaba tarde porque me fumaba unos puchos en la esquina con mi amigo, el profesor me retaba siempre y sobre todo el viejo de matemática era terrible pesado, nos hacía unas clases súper lateras y después a la hora del recreo nos íbamos a fumar otros puchos al baño con mis compañeros, ¿cachai? Bueno, ¿qué es lo que te está haciendo ahí? Te está relatando hechos, te está relatando sucesos nomás, te está como diciendo, oye, yo en la mañana tomé desayuno, después tomé el metro, llegué a la universidad, hice clases, después volví a mi casa y me conecté a las 7 de la tarde a hacerle clase online a la Universidad del Alba. Esos son acontecimientos, ¿cachai? ¿Es información importante? Sí, pero en términos psicológicos, ¿sí? Es apenas como la punta del iceberg nomás, porque también hay preguntas, ¿sí? Que son valorativas, que apuntan fundamentalmente, ¿sí? A una valoración subjetiva, apuntan fundamentalmente a que el actor te diga, ¿sí? La emoción. No es simplemente la descripción de algo, de una acción, de suceso, de anécdotas, ¿cachai? Sino que apuntan a que el actor te hable de sus sentimientos. ¿Okay? Entonces, ahí el cabro, el de sector escolar, te dice todas las cosas que hizo en el día, pero uno puede hacerle la pregunta, bueno, ¿cuáles eran tus emociones? ¿Cierto? ¿Qué es lo que sentías ahí? ¿Cachai? O sea, hay preguntas que en el fondo te van a dar como ese mapeo general de hechos, ¿eh? Y es súper importante, información válida, digamos, importante, ¿sí? Porque te da como una cartografía, un mapa de las cosas que él hizo, que él ha hecho, pero en segundo nivel, ¿sí?
hay también preguntas que apuntan a profundizar, ¿cachai? Ese lado del árbol más profundo, el que no se ve, que es la emocionalidad, po, que es lo que que es lo que ve la psicología fundamentalmente. Porque el primer nivel, yo no me quiero burlar de ninguna profesión, pero el primer nivel es más bien periodístico. ¿Cachai? El periodista se quedaría contento con eso. Pero el psicólogo no se puede quedar contento con eso. El psicólogo, la psicóloga lo que quiere es entender la emoción. ¿Cachai? Entender el sentimiento que hay en esa acción. No es simplemente la acción, la descripción de la acción. Es el sentido, la valoración, el sentimiento detrás de la acción. No sé si me explico. Sí, profesor. Ya. Súper importante también decir eso, ¿ya? Eh, ya, vamos con la muestra. Vamos con el muestreo. ¿Mm? El muestreo tiene que ver con la selección de casos. ¿Sí? Y aquí la pregunta central es, básicamente, ¿sí? Resolver qué características deben tener los casos. ¿Qué características deben tener los casos que ameriten, ¿sí?, ser seleccionados, ¿sí?, para participar de mi estudio? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, aquí uno puede encontrar criterios de inclusión. Uno puede decir en el proyecto de inclusión, no de inclusión. ¿Mm? Uno puede decir, ¿sí?, vamos a tener como criterios de inclusión de selección de los casos, tal y tal y tal y tal. Por ejemplo, en mi caso, que sean jóvenes desertores, obviamente. ¿Sí? Es obvio, tienen que ser jóvenes desertores. Tienen que ser de la escuela rural X, porque ese es mi contexto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo puedo encontrar una cantidad, ¿sí?, ¿no es cierto?, de criterios de inclusión, ¿no? De las características que los jóvenes desertores deben tener para poder ser seleccionados, ¿no es cierto?, en mi muestra. ¿Cachai? Las muestras cualitativas son intencionales y voy a empezar a terminar acá. Y el video va a ir con mayor profundidad sobre esto. Pero las muestras cualitativas son intencionales. Usted sabe, po, las muestras cualitativas son intencionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno intencionalmente, ¿cachai?, dirige la selección de los casos. No es una selección probabilística, aleatoria, como en el caso de las muestras cuantitativas. ¿Cachai? ¿Sí? Son intencionales, ¿no? Son intencionalmente dirigidas. Son dirigidas, ¿sí?, por el o la investigadora. ¿Sí? ¿Me explicó? Profesor, una consulta. ¿Cómo calculamos la muestra para que tenga un valor con respecto al estudio y sea Ya. significativa? Súper buena pregunta. Súper buena pregunta. Voy a decir, cualitativo no se define de antemano necesariamente un número. Eso pasa en los estudios cuantitativos, cuando uno dice, mira, el N de mi muestra va a ser tanto, según el tamaño de una población, según el nivel de confianza y según el error de estimación, ¿sí? Yo puedo calcular esto. Yo le he mostrado las calculadoras muestrales, Quanti, ¿no? Bueno, no he hecho nada, entonces, pero se puede hacer. Mire, veamos acá. Mire, si yo coloco esto, calculadora muestral, ¿sí? ¿Cachai? Mira, yo, hay varias, no es la única, hay varias, y hay varias, ¿sí?, que están en internet. Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, y déjame que se cargue esto, y calcular una muestra, por ejemplo, somos 19 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tengo tres parámetros, lo cuanto yo puedo anticipar eso. Tengo un número de la población, quiero trabajar con un nivel de confianza, y si quiero trabajar con un margen de error de 5, tendré que elegir
¿Cacha? 385 casos para que sean representativos de los 19 millones de habitantes. ¿Mm? Si yo quiero trabajar con un margen de error de 2%, o sea que mis estimaciones sean más precisas, ¿sí? O sea que la estimación que yo haga, la inferencia que yo haga de mi muestra a la población sea más precisa, quiero trabajar con un 2% de error, sube la cantidad de muestras, obviamente no voy a necesitar más casos, sube a 2.401 casos. Eso se puede anticipar, se puede calcular de antemano en una investigación cuantitativa. ¿Te das cuenta, no? El problema es que cuando estoy en una investigación cualitativa, ¿sí? En el caso quali, más que definir un número de casos, ¿sí? De forma anticipada, ¿sí? Yo diría que es importante tener en claro dos criterios fundamentales. O sea, es importante decir, explicitar dos criterios. Uno, lo que en metodología quali y algunos manuales señalan como el criterio de la heterogeneidad. ¿Sí? ¿Qué es el criterio de la heterogeneidad? Por ejemplo, acá, en mi caso de los jóvenes desertores, el sexo. Yo quiero buscar dirigir, ¿no es cierto?, la selección de los jóvenes desertores de la escuela rural X, ¿sí? No a una cuestión así indiferenciada, sino que quiero buscar una cuota de hombre y una cuota de mujer, ¿sí? De niños y de niñas, de niños desertores y de niñas desertoras, porque yo supongo que las percepciones, ¿sí?, que van a tener respecto a los tres ejes temáticos que yo voy a estudiar, ¿no es cierto?, la motivación, las interacciones, las expectativas futuro, van a variarse según si es niño o según si es niña. Yo puedo tener esa intuición y puedo fundamentarla, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa? La heterogeneidad, y en este caso el sexo, es un factor que estratifica. Es una estratificación de la muestra. Es una estratificación de la muestra en función del género del niño, del sexo del niño, ¿sí? De los niños y de las niñas. Y esto significa que el sexo abre la muestra. La abre. ¿Sí? Voy buscando, ¿no es cierto?, una representatividad, no estadística, no es una representatividad estadística, pero una representatividad, ¿sí?, de la diversidad de posibilidades que me da ese factor de estratificación, que en este caso es el sexo. ¿Sí? Entonces, debe existir un factor que estratifica. ¿Sí? Un factor que abre la muestra. ¿Sí? Que abre la muestra. ¿Sí? En diferentes grupos. ¿No? Diferentes grupos que yo voy a comparar entre sí en función de la percepción, que es mi objeto. ¿Ok? Pero también el segundo elemento es la saturación. ¿Han escuchado esto, no? ¿Qué es la saturación? La saturación, ¿sí?, es cuando, y esto se hace no de manera anticipada, uno no puede saber, insisto, repito, uno no sabe el número final de tu muestra en un proyecto cualitativo. ¿Qué es lo que uno dice? Uno dice, vamos a aplicar el criterio de la saturación. Y en términos concretos, ¿qué significa eso? Significa que en el proceso del trabajo de campo, cuando yo ya haya aplicado mi entrevista y esté codificando, haciendo categorías, haciendo el análisis del discurso mismo, ¿sí? Cuando yo esté haciendo el análisis del discurso, ¿ok? Yo puedo encontrar que, por ejemplo, ¿sí?, los actores que he entrevistado, ¿sí?, comienzan a repetir ciertos patrones de discurso, ¿cachai? Respecto de la percepción de estos tres temas que yo estoy estudiando. O sea, que el actor 1 me dice una cuestión sobre, por ejemplo, la expectativa futuro. El actor 2 me dice con sus palabras la misma cuestión. El actor 3 me dice lo mismo con sus propias palabras. La pregunta es, ¿tiene sentido si ya he encontrado que se satura el discurso, o sea, que el discurso ya comienza a saturarse,
¿sí? Es decir, que ya se empiezan a repetir patrones de respuesta más o menos comunes, categorías de respuesta más o menos comunes. ¿Tiene sentido incluir un nuevo actor? ¿Cachai? Esa es la pregunta, ¿no? Porque lo más probable es que si yo ya tengo, por ejemplo, 10 actores, 10 estudiantes, 10 jóvenes desertores, y yo ya encuentro que se ha saturado el discurso en todas las dimensiones que estoy estudiando, en la motivación, en la interacción, en la expectativa futuro, ¿sí? El incluir un número más, un actor más, lo más probable es que me venga a decir más de lo mismo. Entonces, mientras que la heterogeneidad abre la muestra, la saturación cierra la muestra. Porque yo voy a decir, hasta acá, ¿sí? Dejo de buscar jóvenes desertores. ¿Por qué? Porque el discurso ya se ha saturado. Pero fíjate que esto lo hago con posterioridad al proyecto. Lo hago cuando ya estoy analizando, ¿sí? Los datos. O sea, ya pasé el proyecto, ya apliqué, ya diseñé mi instrumento, se lo apliqué a los jóvenes desertores y ahora estoy analizando los datos. Estoy en ese proceso de trabajo de campo, ¿sí? Por lo tanto, lo hago a posteriori, no lo hago a priori. Lo hago a ex post, no lo hago ex ante. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que uno escribe en el proyecto cualitativo? Básicamente, vamos a usar un criterio de heterogeneidad, defino el criterio de heterogeneidad, por ejemplo, sexo, podría haber sido otro, podría haber sido el nivel socioeconómico de la familia, clase baja, clase media, clase alta, lo que sea. Ese criterio de heterogeneidad tiene que estar fundamentado, tiene que venir de los antecedentes, tiene que estar fundamentado, ¿sí? No puede ser una cartita que tú saques debajo de la manga, así como así, ¿sí? Tiene que haber coherencia en ese sentido. Y en segundo lugar, uno dice, no solamente la heterogeneidad, ¿no? Para abrir, sino que vamos a cerrar la muestra, vamos a finiquitar el proceso de muestreo a partir del criterio de la saturación. Eso es lo que uno pone en un proyecto cualitativo. ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Ya, pues, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Mm? Vamos entonces la próxima semana con una pequeña cápsula y espero, por favor, a los que no hayan, a las personas que todavía no les llegue comentario, por favor, háganmelo, ¿sí? Háganmelo, ¿sí? Háganmelo saber vía correo. Dígame, profe, me debe comentario. ¿Mm? Ok, listo. Buenas noches. Lo dejamos entonces hasta acá. Buenas noches, que descansen. Buenas Chao, noches, chao. profesor. Igualmente usted que Buenas noches, descanse. profesor. Chao, chao. Chao.